Bueno, vamos a darle gracias a Dios por la palabra que viene, por el siervo que el Señor ha escogido, esa vasija, ese vaso lavado, limpiado con la sangre del Cordero y útil para el servicio de la obra del Señor. Amén. Amado Dios y Padre maravilloso, en esta mañana, Señor, presentamos delante de tu presencia, Señor, al pastor de este lugar, Señor. Amado Rey del cielo y de la tierra, este varón que tú has escogido, Padre, para el servicio de tu obra, Señor, para que proclame las buenas nuevas, amado mío, de salvación, de liberación y de sanidad. Bendito Padre celestial. Amado mío, Señor, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Bendito Padre celestial. Amado mío, hoy te suplicamos, papá, que seas tú destapando nuestros oídos espirituales, Señor, dándonos ese entendimiento, amado mío, Señor, que dice allí tu palabra, que el que esté falto de sabiduría, la pida al Señor, que Él la da sin medida y sin reserva y de una manera sobreabundante. Bendito Padre celestial. En esta mañana clamamos a la sabiduría, Señor. Clamamos a tu sabiduría, a tu entendimiento, a tu conocimiento, Rey del cielo, para poder entender lo que tú quieres darnos el día de hoy, ese alimento, poderlo, amado mío, Señor, comer, amado mío, poderlo masticar, saborear, bendito Padre celestial, como el manjar más delicioso de los manjares del mundo mundial, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Señor, por habernos traído a este lugar, porque hoy tienes algo para nosotros, Señor. Gracias te doy, amado mío. Hoy bendecimos, Señor, esta tierra, Señor, la tierra del Mesías, bendito Dios, y a cada uno, Señor, de los que hacemos parte, bendito Padre celestial. Bendecimos a aquellos que nos ven o nos van a ver a través de las redes sociales, bendito Padre celestial. Y así como nosotros nos gozamos escuchando esta palabra, ellos también se gocen. Así como nosotros somos sanos, somos libres, somos salvos a través de tu palabra, así también que ellos sean igual que nosotros. Bendito Dios, sanos, salvos y libres. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios y hermoso Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Amén. Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Bueno, salúdense los que no se han saludado aún. Dígale, hermano, bienvenido, bienvenida. Hoy huele a rico, se echó perfume, se bañó. Hoy nos bañamos. Tomen sus Biblias, por favor. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción fresca poderosa del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice la bendita palabra. ¿Qué tiene de título? Jesús y los juramentos. Jesús y los juramentos. Amén. Y dice la bendita palabra. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, a los que estaban en otra época. Ahí el Señor está hablando del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés.
Y dice el Señor, no perjurarás. Hace 8 días veíamos que perjurar es colocar a Dios como testigo de un juramento que nosotros hemos hecho. Sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, ¿quién dice? Jesús. Jesús. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Y de quién procede la maldad? De Satanás. De Satanás. Oremos, hermanos. Padre, hoy nos presentamos ante ti, mi Señor, en el nombre y bajo la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Hoy nos disponemos a escuchar tu palabra, mi Señor. Nos disponemos a que nos hables, mi Señor. Te pedimos que esta palabra quede grabada en la tabla de mi corazón, Señor. Que no sea una palabra más, mi Señor. Que no sea que salgo aquí de la puerta y ya se me olvidó, mi Señor, y fue algo más. Te pido que la podamos cumplir, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido, mi Señor, en este momento que pongas en mis hermanos, mis hermanas, el querer y el hacer, Señor. Que seas tú enseñándoles, Señor, redarguyéndolos, Señor, corrigiéndolos, mi Señor, para que sean justos, mi Señor. Hoy, Señor, yo bendigo, Señor, esta congregación, bendigo la Iglesia Universal, con la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. A ti y solamente a ti, mi Señor, es toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, la adoración, porque solamente tú eres digno, mi Dios, nadie más, mi Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno y bondadoso. Amén, amén y amén. Siéntense, mis hermanos, pónganse cómodos. Bueno, venimos estudiando ¿qué? El sermón del monte. Y decimos que el sermón del monte está dirigido a nosotros los cristianos. No es para otro más, sino para los que creemos en el Señor Jesús. Y son las leyes que el Señor Jesús estableció para usted y para mí, para los que creemos en Él. Entonces, todo lo que hemos visto, ¿qué tenemos que hacer? Aplicarlo, cumplirlo, porque es la ley que el Señor nos dejó. Desde hace 8 días venimos hablando de Jesús y los juramentos. Y empezamos a ver, o dividimos el estudio en 2 partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hace 8 días vimos lo que el Señor decía acerca de los juramentos en el Antiguo Testamento. Y empezábamos diciendo que la ley, que Moisés, que el Antiguo Testamento, o los antiguos, como dice ahí la palabra, permitían que el pueblo judío jurara en el nombre de Dios. Era permitido. Dice Deuteronomio 10:20: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Entonces el libro de Deuteronomio, que está en el Antiguo Testamento, ley de Moisés, les permitía jurar en el nombre del Señor.
Pero ¿cuál era la circunstancia de jurar? Y es que si usted juraba, o si ellos juraban en ese tiempo en el nombre de Jesús, tenían que ¿qué? Cumplir. O si no, venían consecuencias. Amén. ¿Cuáles consecuencias? Dios castigaba, mis hermanos, al que tomara su nombre en vano. El que no cumpliera el Señor, lo castigaba. Eso está en Éxodo 27 y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, no es inocente, es culpable. ¿Y el que es culpable qué merece? Un castigo. Un castigo. Entonces, fíjense que no es nada fácil, o en ese tiempo, porque a nosotros nos cambió Jesús la cosa, jurar en su nombre y no cumplir. Amén. El judío que incumplía su juramento profanaba el nombre de Dios. ¿Y qué significa profanar? Ofender, lastimar el nombre de Dios, ofenderlo. Dice en Levítico 19:12: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Fíjense que el mismo Dios decía: ustedes no lo hagan. Y hoy nos lo dice también a nosotros: no hagamos cosas en nombre de Dios si no las vamos a cumplir. El judío que quebrantaba su juramento caía bajo la maldición de Dios. Recuerden que vimos la historia, una historia que está en Génesis capítulo 24, que era la historia de Abraham y su siervo Eliezer. Recuerden que Abraham quiso que su hijo Isaac se casara, y entonces encomendó a su siervo Eliezer que fuera a conseguirle esposa. ¿Y qué hizo Eliezer con él? ¿Alguien recuerda? ¿Qué le cogió? A ver, el muslo derecho. Y eso significaba el juramento, cogerle el muslo. ¿Y qué significaba esto? El muslo es el músculo más fuerte del cuerpo humano. Y eso significaba que Eliezer iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para poder cumplir el juramento con Abraham. ¿Y lo hizo? Sí, lo hizo. Recuerden que tenía que caminar, o tenía que ir 1500 kilómetros más o menos, para ir y poder cumplir y buscarle la esposa a Isaac, el hijo de Abraham. Y esa historia es bonita, léanla. ¿Por qué? Porque el mismo Eliezer, el siervo de Abraham, dijo: bueno, Señor, oró al Señor Jehová y le dijo: Señor, dame una señal. Cuando ustedes piden, ¿no piden señales? Uno generalmente pide señales. ¿Será que esto es de Dios? ¿Será que esto no es de Dios? Si es de Dios, va a suceder esto. Resulta que Eliezer dijo: bueno, mi Señor, entonces yo cuando llegue allí donde me mandó mi patrón, mi amo Abraham, yo voy a llegar, y cuando llegue me van a dar agua. Una mujer, la mujer que es para Isaac, me va a dar agua. Y él llegó allí, ¿y qué pasó? Salió la mujer, le dio agua, y fuera de eso no solamente le dio agua a él, sino a los camellos que traía él y a los siervos que traía él. La señal de Dios. Amén. Hermanos, pero los judíos siempre buscaban la forma de incumplir los juramentos. Y hasta nosotros también, ¿no? Y en Mateo 23, 16 al 22 dice la bendita palabra: y ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Jesús reprendiendo al pueblo judío. Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos,
Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguna jura por el altar, no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es la mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Qué pasaba, mis hermanos? Los judíos sabían que no podían jurar en el nombre del Señor si iban a incumplir. Y generalmente todos querían era incumplir, como nos pasa a nosotros. No estamos lejos de eso. Entonces los judíos dijeron, se la cranearon, ¿no? Porque todos queremos cranearnos cosas para no incurrir en el pecado, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ya no vamos a jurar por el Señor, ya no vamos a jurar por Jehová, vamos a jurar por el templo. No es el Señor, vamos a jurar por el templo. Y empezaron a jurar por el templo, por Jerusalén, empezaron a jurar por todo. Pero el Señor, ¿qué quiere decirnos? Oiga, el Señor está en todo lado, el Señor es omnisciente y es el dueño de todo. Entonces en el momento que se jura por algo o por alguien, resulta que estamos jurando también en el nombre del Señor. No nos engañemos, mis hermanos. Y hoy vamos a ver los juramentos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el Nuevo Testamento? La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está la promesa del Mesías, en el Nuevo Testamento ya está el Mesías. Se ejecuta la promesa. Y entonces en el Nuevo Testamento el protagonista, ¿quién es? Bueno, de toda la Biblia el protagonista es Cristo. Pero en el Nuevo Testamento está el Señor hablándonos a través del Evangelio, o de los Evangelios y todos los libros. Entonces hoy vamos a estudiar los fundamentos en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, mis hermanos, vino a este mundo para corregir la ley de los juramentos y muchas leyes que los fariseos tenían, pero que le habían cambiado la interpretación, como sucede también actualmente. A veces los predicadores, nosotros los predicadores, cambiamos la interpretación de acuerdo a qué? A lo que nos conviene. Y nosotros tenemos es que transmitir la palabra que está en la Biblia, no más. Cuando usted ve a un predicador que se está saliendo de la palabra de Dios, hermano, déjenlo escuchar. Porque lo que está haciendo es un daño. Y aparte de venir el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario a vencer el pecado y la muerte, porque eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario, venció el pecado y venció la muerte porque resucitó, vino también y a darnos salvación, ¿no? Porque Él vino también a darnos salvación, vino a corregir lo que se había malinterpretado a través de los sacerdotes, de los fariseos. Y empieza a corregirnos, hermanos. Y entonces empieza el Señor a decir en el versículo 34 del texto que acabamos de leer: pero yo os digo. Los antiguos dijeron, pero ahora yo os digo. ¿Quién dice eso? Jesús. ¿Y qué quiere decir eso de yo os digo? Bueno, ustedes tienen en su mente que eso es así, pero yo ahorita les corrijo porque eso no es así. Es como yo les voy a decir.
Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Estaba corrigiendo lo que se había perdido. No significa que lo que ellos sabían estaba mal, sino que le habían dado una mala interpretación, o si lo habían hecho cosas de acuerdo a su conveniencia, porque eso sucede. Y sigue diciendo el Señor, dice, pero yo les voy a corregir, ¿cierto? Versículo 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirá el Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, no juréis en ninguna manera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podemos jurar? No, en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Hermanos, un cristiano, ¿será que un cristiano que jura está pecando, sí o no? A ver, contesten, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿usted cuando jura está pecando, sí o no? Sí. Bueno, hermanos, exactamente. El Señor vino, el Señor Jesús aquí, y nos dice que debemos darle la verdadera interpretación a la palabra de Dios. El Señor Jesús prohíbe, ojo, prohíbe la utilización de cualquier forma de juramento. Por nada hay que jurar. Y es algo normal en nuestra cultura, ¿no? Yo juro por tal cosa, que sí, que sí, que sí. Le juro que sí. No jure, mis hermanos. La palabra dice, o el Señor nos dice que ya no debemos jurar. Y la razón es sencilla. Cualquier juramento, sea cual sea, incluye a Dios, porque Dios es nuestro creador. Dios está en todo lado. Lo juro por mi madre. Oiga, ¿quién creó la madre? Dios. Lo juro por mis hijos, que es lo más sagrado. Yo he escuchado por ahí, ¿no? Lo juro por mis hijos, que es lo más sagrado. ¿Quién le dio a usted la bendición de los hijos? Dios. Entonces usted está incluyendo en el juramento a Dios. Dios es el testigo que usted está colocando. Y la palabra está diciendo, oiga, no jure por nada. Nos dice el Señor Jesús, no jure por nada. Lo juro por mi esposo. Se ríen las mujeres, ¿no? Nunca, eso sí nunca lo hacen, ¿cierto? No, hermanas, ¿ah? Pero igual, si usted jura por su esposo, por su mamá, por sus hijos. Jura por el esposo y el esposo es mentiroso. Sí, ¿cierto? ¿Ah? Usted está incluyendo a Dios en su juramento. Entonces no hay que hacerlo, hermanos. No hay que hacerlo, hermanos. No seamos como los judíos, que entonces por no jurar el nombre de Dios en vano, el nombre de Jehová, entonces, ay, no, eso juremos por el templo, juremos por Jerusalén, juremos por el cielo. No, porque ahí está Dios. Y lo colocamos a Él de testigo, hermano, de testigo. Isaías 66:1 dice la bendita palabra: Jehová dijo así, el cielo es mi trono. O sea, Dios está en el cielo como trono, o sea, está sentadito allí en el trono. Y la tierra estrado de mis pies. O sea, Él está sentado, la tierra ahí, y tiene los piecitos en la tierra. ¿Ah? ¿Cómo son los de chiquitos, mis hermanos? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué quiere decir este texto? Dios está diciendo, oiga, es que yo ocupo todo. Yo estoy en todo lado, yo lleno la tierra y el cielo. ¿La tierra con qué? Con sus pies. Y el cielo es el estrado, el trono,
el trono de Él. Hermanos, Él está en todas partes. Sabemos que Él es omnisciente, omnipresente. ¿Y el omnipresente qué es? Que está en todo lugar en el mismo tiempo. Está aquí con nosotros, su presencia está aquí con nosotros, pero a la vez está en todo el universo. Está también en las otras congregaciones en este momento. Esa es la omnipresencia de Dios. Usted me dirá, mis hermanos, bueno, pero usted dice que no hay que jurar. Y también me dice que a veces en esta vida, hermanos, tenemos que jurar. El creyente solamente puede jurar cuando la misma palabra de Dios se lo ordena. Y la palabra ordena a veces que debemos jurar. Complicado, ¿no? Entonces, no debemos jurar, pero sí debemos jurar. Sí, claro, debemos jurar ciertas cosas, que el Señor es claro en eso. En Romanos capítulo 13, versículo de 1 al 2 dice la bendita palabra. Cojan sus Biblias y búsquenlo porque quiero que analicemos este texto. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 2. Amén. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, dice: sométase. ¿Qué quiere decir someterse, mis hermanos? Sujetarse, sí. ¿Qué más? Un compromiso, sí. ¿Qué más? Obediencia también. Cumplimiento. Entonces el apóstol Pablo dice: sométase, obedezca, comprométase, haga caso, cumpla. Dice: sométase. Toda persona. ¿A quién está dirigida esta carta? A la iglesia, a los creyentes. Entonces le está diciendo a usted y a mí: oiga, sométase. Usted. Sométase usted. ¿A quiénes? Autoridades superiores. A las autoridades superiores. Entonces le está diciendo a usted y a mí: oiga, usted, Guillermo, obedézcale a las autoridades. Porque no autoridad, sino de parte de quién? De Dios. De Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Hermanos, lo que la Biblia me está diciendo ahí en ese texto que tienen ahí es que yo como cristiano, o todos como cristianos, estamos bajo autoridades, ¿cierto? Bajo leyes, bajo gobernantes. ¿Y qué tenemos que hacer? Sujetarnos, hacer caso, obedecer, cumplir con las leyes que ellos eligen. Eso es lo que me está diciendo la palabra. En el versículo 2 dice: de modo que quien se opone a las autoridades. ¿Qué significa que se opone a las autoridades? Que no las cumpla, no las quiere hacer. No las cumpla, no las quiere hacer, no obedezca a lo establecido por Dios. Resiste. ¿Qué nos está diciendo? Oiga, si usted se resiste a esas autoridades que yo puse para que usted hiciera caso, usted se está poniendo a Dios. Le está resistiendo a Dios, no a las autoridades. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Sobre todo los que no estamos de acuerdo con este gobierno, pero nos toca sujetarnos. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, resulta que yo siempre pongo el ejemplo del carro, ¿no? Si un carro va y se pasa un semáforo en rojo, ¿qué pasa?
Lo estrella. Somos condenados. Lo estrella puede ser, pero ¿qué es lo más posible? Si no hay carros por ningún lado y yo me las doy de abeja y Me multa. si existe un policía, uno de esos de verdecitos, oiga, le saca a uno la manito así y allá, parquiese, ¿y qué va a hacer? Para la grúa. Grúa con multa, plata, y no tenemos, y nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque no obedecimos la Órdenes. ley, de Dios. la ley que hay. Bueno, yo no tengo plata para comer, eso estoy desesperado, eso mejor dicho, ¿qué hago? Lo más fácil es ir y voy y robo, ¿cierto? ¿Qué pasa si me pillan? ¿Qué pasa? Voy a ser condenado. Voy a ser condenado. ¿Por qué? Por infringir la ley. Por infringir la ley. Entonces, hermanos, usted tiene que aprender que las leyes se hicieron para Cumplirla. cumplirlas. Si no las cumplimos, pues tenemos consecuencias. Y a veces consecuencias muy graves. Por eso yo le digo a las personas que busquen de Dios. Porque Dios de verdad cambia las vidas. Dios nos hace, la palabra no es tanto que nos transforme, sino que nos hace nacer de nuevo. Y dice la palabra, si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, ¿qué pasa? Todo lo demás llegará. Todo, pero a veces nos desesperamos buscando cosas, ¿no? Que allá saldan una cosa, uy, eso corremos. Allá también, uy, y seguimos, hermanos, no, busque primero a Dios. Amén. Y verá que todo va a llegar. Bueno, no tenemos lujos, no tenemos grandes cosas, pero el Señor es fiel con nosotros. Búsquelo, hermano y hermana, búsquelo, que de verdad Él es real y verdadero. Yo siempre lo digo y yo doy testimonio de eso, porque Él es el que me sostiene a mí. Cumple las necesidades. Él cumple mis necesidades y nunca he querido avergonzado delante de la gente. ¿Por qué? Porque obedecemos. ¿Es una lucha? Sí. Pero hay que empezar a dar pasitos de fe. Porque si usted no da el primer paso, hermano, hermana, usted nunca va a hacer nada y se va a quedar ahí. ¿Y sabe para dónde va usted? Hermano, ¿para dónde? Para la paila del infierno. Para la paila del infierno. Es lamentable decir la verdad, pero es así, yo no les puedo mentir. Yo no les puedo decir que así como llevan ustedes su vida, van a ir derechito al cielo, no. Por eso tenemos que empezar a dar pasitos de fe, hermanos, de creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nuestras casas, mis hermanos, el Señor nos habla de autoridad, ¿cierto? ¿Quién es la autoridad en el hogar, en la casa? El Padre. El padre es la primera autoridad, la madre es la segunda autoridad, ¿cierto? ¿Y será que la autoridad sí se cumple en nuestras casas actualmente? No, porque se ha perdido el rol. Usted como padre o como madre, hay padres que son madre a la vez y madres que son padre a la vez porque se fue la otra persona, ¿cierto? Pero si usted es la única autoridad, hermano, usted tiene que hacer que sus hijos cumplan. Gústele o no le guste, porque usted es la autoridad. Yo siempre les digo y les pongo este ejemplo, en mi caso, bueno, yo no me crié mucho con mis padres, pero en mi caso, mi papá desde cuando yo era niño, a mí y a mis hermanos decía, la puerta se cierra a las 8 de la noche, el que no esté, por fuera. Y aún así, ahora yo con todos estos años que voy, cuando llego, se cumple esa disciplina. Porque es la autoridad de mi padre y mi madre. ¿Y yo qué tengo que hacer? Obedecer, sujetarme.
Las familias cristianas. La mamá, no, es que estoy orando de noche, pero es que mi hijo no quiere, mi hija no quiere, ay, pobrecito. ¡No! Se cumple porque está en mi casa. Y yo tengo la autoridad, mientras tanto usted no esté conmigo. Y se cumple. Por eso es que las familias, nosotros los llamamos cristianos, decimos que creemos en el Señor Jesús y ni siquiera sentamos a nuestros hijos, oiga, 5 minuticos, 2 minuticos, oiga hijo, venga y oramos. No, qué pereza, de malas. Escucha. Tienen que hacerlo, hermanos. O si no, sencillamente usted no está aplicando lo que el Señor nos dice en la palabra. Autoridad. Autoridad. Y hermano, hermana, esa autoridad va a hacer que después sus hijos no se metan en problemas. Eso es lo que va a hacer esa autoridad, que sus hijos no se metan en problemas. En familias, llega el hijo, cristianos, a las 2, 3 de la mañana con su novia a quedarse en la casa. ¿Está bien hecho eso? No. Oiga, no. De malas. Porque no van a jugar tío rico. Olvídense. De malas. Hermanos, tienen que empezar de verdad a ponerse, vean, la correa en el cinturón. Porque por eso es que los hijos actualmente no se pueden dominar. Y después es el lloro. ¿Por qué mi hijo está en las drogas? ¿Por qué mi hijo esto? ¿Por qué mi hija está embarazada? ¿Por qué? Hermana, porque usted no ejerció la autoridad ni la disciplina cuando tenía que hacerlo. Y de eso nos está hablando el Señor. De eso, hermanos. Y cuando usted se pone a la autoridad, ¿qué pasa? Está desobedeciendo la palabra. Y cuando usted no hace la autoridad, también está desobedeciendo la palabra. Usted tiene que ser, hermano, una persona ejemplar. Y a veces nosotros tomamos estas palabras, nos entran por aquí, nos salen por aquí, y entonces estamos pecando por no obedecer la palabra de Dios. Cuando un cristiano es llamado por las autoridades a declarar bajo juramento, debe hacerlo. ¿No han visto en los juzgados, mis hermanos, que los llaman a usted a declarar a veces como testigo porque vio o fue testigo de un accidente, de un asesinato, de lo que sea, y le colocan la Biblia para que usted jure en el nombre del Señor? Pues la palabra nos dice que como es una autoridad la que lo está pidiendo, usted debe hacerlo. No es que le salgan allá, que se metan ustedes en algún problema, los llame el juez y le dice, oiga, venga, júreme aquí delante de Dios que lo que usted va a decir es la verdad y solamente la verdad es lo que dice el juez, ¿cierto? Y usted, no, porque el pastor me dijo que no le jurara por nada. No. Si es de ley, usted tiene que jurar. El pastor dice que hay que jurar en algunos momentos sí y en otros no. Amén. Lo que nos diga la palabra de Dios. Y en ese momento, cuando una ley lo llama a uno a jurar, uno tiene que jurar, sabiendo que si juramos tenemos que decir que la verdad. Porque si usted jura y no dice la verdad, ¿qué pasa? Pecado. Se condena. Castigo. ¿Ah? Hermanos, ¿quiénes son creyentes aquí? Amén. A ver, ¿quiénes son creyentes? Amén. A ver, díganlo duro, ¿quiénes son creyentes? Amén. Ustedes creen en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Amén. Vean, la sola palabra de ustedes, de mí, debe ser suficiente
para respaldar lo que usted dice. Si usted dice, yo voy a hacer esto, cumplan. Dice en el versículo 37 de ese texto, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, sale de Satanás. Y yo les decía hace 8 días, oiga, qué problema para nosotros contestar no, ¿no? Pensamos que contestar no es respuesta. Es respuesta. Y es una respuesta lógica. Si yo no puedo, ¿para qué me meto a decir sí? ¿O para qué digo sí? Como por salir del paso y no lo voy a cumplir. No. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Porque entonces, de ahí de más, dice que procede del mal. Entonces procede del mal. ¿De quién procede eso? De Satanás. Del Satanás. Nosotros no debemos estar jurando, mis hermanos, para que nos crean. La gente debe creer que nosotros, con lo que nosotros digamos, con eso tiene. Una palabra. Con la palabra que damos. Claro, la palabra se perdió ya, ¿no? No es como cuando nuestros abuelos que daban la palabra. En ese tiempo no había ni escrituras, ni carta de compraventa, nada. Un abuelo decía, oiga, le vendo ese terreno, listo, enciérrelo, ya, listo. Usted me paga tal día, y fue así. Ahorita no. Hay cristianos, hermano, que eso les prestan dinero, que es lo que más, la transacción comercial más es préstamos de dinero y, oiga, 1 año y nada que pagan. Hay que buscar un abogado. Hay que buscar abogados, sí. Es que ni el mismo Satanás que apareciera le presta, hermano, para cogerlo. Porque no pagan, hermanos. Entonces, nosotros como creyentes, nuestra propia palabra debería ser garantía de que vamos a cumplir. Que sepan, que digan, oiga, el hermano Balbo le dijo sí, es fijo. Es seguro que lo va a hacer, porque dijo que sí. Dijo que no, bueno, el hermano no puede. No estoy hablando solamente de plata, ¿no? De llegar temprano. Llegar temprano, ¿por qué le dicen al hermano así, hermano? Su vida, mis hermanos, debe ser tan cristiana, tan transparente, que la gente no debería tener duda de lo que usted asegura, de lo que usted habla o el compromiso en el que usted se va a meter. La gente debe decir, si el hermano dijo que sí, pues sí va a suceder. Si dice que no, pues no. O de pronto usted dice, sí, se presentó una dificultad, hermanito, hermanita, ya se me presentó esta dificultad, pero cuando sea posible lo voy a hacer. ¿Cierto? Porque suceden también circunstancias que están fuera de nosotros. Santiago capítulo 5, versículo 12 dice la bendita palabra. Santiago capítulo 5, versículo 12. A ver, búsquenlos en sus Biblias. Los que no tienen Biblia, por favor, al final me acuerdan para darles Biblia. Que todos tengan Biblia. Casi todos tienen, que se les olvida traerles diferentes. Amén. Amén. Dice la bendita palabra. Pero sobre todo, ¿qué significará ese sobre todo? Pero sobre todo, ¿qué significará eso? Santiago, ¿qué perdón? Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, ¿qué significa ese pero sobre todo? A ver, pero cuando usted le dice, oiga, sobre todo, por encima de todo. O sea, no hay nada, por encima de todo. Por encima de todo. Hermanos míos, ¿no qué? No juréis. No juréis, hermanos. Aquí Santiago nos dice, oiga, por encima de todo, pase lo que pase, suceda lo que suceda. No juren. No juren por nada. Dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Para qué? No, para que no caigáis
En condenación. para que no caigáis en condenación. Y uno de los grandes problemas de nosotros como cristianos, mis hermanos, ¿quiénes son cristianos? Amén. No, pero están dormidos. ¿Quiénes son cristianos? Amén. Mi hermano, uno de los grandes problemas de nosotros los cristianos es que la gente no nos cree. ¿Y por qué no nos cree? Porque no cumplimos la Por palabra. jurar en vano. Porque no cumplimos, porque somos unos mentirosos. Y entonces la gente no nos cree. Entonces aquí adentro estamos en comunión con Dios, alzamos manos, oiga, nos vemos hasta santos, ¿cierto? Pero salimos de aquí para allá y somos unas porquerías. Y entonces la gente dice, no, esos cristianos, mejor me quedo así. ¿No han escuchado? Sí. Mejor me quedo así. Y hermanos, lamentablemente, muchos de los que se congregan sencillamente no son cristianos, sino que vienen, se sientan, escuchan la palabra, pero nunca la ponen en práctica donde deben ponerla en práctica, que es allá afuera. Aquí adentro, ¿para qué? Afuera es donde debemos de ponerla en práctica, que la gente diga, oiga, de verdad, estos como que están cambiando. De verdad, como que estos tienen algo diferente. Como que de verdad cuando hablan, tienen una palabra bonita. Como que cuando le sacan el mal genio, no sale con una palabra grosera. Eso es lo que debemos hacer allí afuera, hermano. Eso, ustedes, hermano, es que a nosotros somos tan mentirosos cuando nos referimos a las promesas, que es que yo creo que el diablo como que lo duda cuando quiere cogernos a nosotros. Dice, estos son tan incumplidos que no me van a cumplir ni a mí. Hermanos, tantas promesas que usted le ha hecho al Señor, tantas promesas cuando uno le dice, y aquí hay un pecado muy normal, que se ha vuelto muy normal, usted invita a alguien en la iglesia, sí, seguro este domingo voy, sí, y no viene. Y si da mercado. No le está incumpliendo al pastor, no le está incumpliendo a la iglesia, no le está incumpliendo a la congregación, le está incumpliendo es Adiós. a Dios, A Dios y a sí mismo. a nadie más, hermanos. Y nosotros la pasamos a la ligera, pensamos que eso no tiene repercusiones, y de pronto por eso esas personas andan tan mal, porque no están buscando el reino de Dios, están buscando de su beneficio. Hermanos, así no se menciona el nombre de Dios en un juramento, la persona que lo hizo es responsable ante el Señor, pues el Señor estuvo presente. Cuando usted dice, sí voy a ir a la iglesia, usted debe cumplirlo. Debe cumplirlo, porque lo está haciendo delante del Señor. Las promesas que un creyente, ¿quiénes son creyentes? Amén. Las promesas que ustedes hacen, que yo hago ante Dios, tienen tanto peso como un juramento. Cuando usted promete algo, es un juramento ante Dios. ¿Cuántos no han pasado por las congregaciones, incluso por aquí, diciendo, Señor, Señor, y lloran y chillan? Pues yo no voy a volver a tomar alcohol, yo no voy a volver a las drogas, yo no voy a volver a engañar a mi esposa, a mi esposo, yo no voy a volver a hacer una cosa o la otra cosa. Tantas promesas de esas, hermanos, son un juramento ante Dios y nunca cumplen. Hermano, y Dios no pide sino que usted vea un pasito así hacia Él, y Él hará todo lo demás. Amén. Él hará todo lo demás, pero como nos gana la carne, nos ganan los deseos y no queremos, pensamos que esto es algo mágico, que decimos, Señor, cámbiame, transfórmame, ya no quiero tomar, pero pasamos, salimos, vemos el bar abierto, la música como que nos llama y venga, me tomo una.
y resulta que esa una se volvió la 1 de la mañana. No, hermanos, tenemos que también colocar de nuestra voluntad, dar el primer pasito y el Señor empezará a trabajar en lo demás. Amén. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7, dice la bendita palabra. A ver, alguien que me lea el título de eso. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. Insensatez de hacer votos a la ligera. Insensatez de hacer votos a la ligera. ¿A qué suena eso? A ver, ¿a qué suena? ¿A qué suena? Hacer juramentos a la ligera. No a la ligera sin pensarlo. Sin pensarlo. Porque a veces hacemos votos, juramentos ahí. A la ligera no pensamos eso. La emoción nos gana. Y dice la bendita palabra: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Cuál es la casa de Dios? La congregación, la iglesia. Y acércate más para Oír. que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con Tu boca. ¿No te des prisa con qué? Tu boca. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple. ¿Qué hay que cumplir? Lo que prometes. Mejor es que no prometas Y no. y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermano? Que cuando usted venga a la congregación, que para algunos es el único día que adoran al Señor y le oran y le hablan al Señor, para algunos, que cuando usted venga, tenga cuidado de lo que usted le promete y le habla a Dios. Tenga cuidado, es lo que quiere decirnos la palabra. Tenga cuidado de lo que usted le habla a Dios. Tenga cuidado de lo que usted le dice a Dios. Porque si usted le dice algo a Dios, es una promesa. Es una promesa. Y aquí sí hay algunos, como decía antes, esos lloran, chillan, patalean. Señor, yo voy a empezar a cambiar, Señor. Yo voy a hacer tal cosa, yo voy a dejar el trago, yo voy a dejar, lloran ahora sí. ¿Y qué pasa? No hacen nada. Entonces la palabra dice, piénselo usted bien. Hay que pensarlo bien. ¿Por qué? Porque usted le está prometiendo al Señor. Dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Hermano, es mejor que usted no le hable al Señor a que le hable y empiece a prometerle. No le hable. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Hermano, usted puede asistir a una iglesia, pero si le hace promesas al Señor, tiene que cumplirlas, porque dice que entonces usted es un insensato, un necio, y al Señor no le gustan los necios ni los insensatos.
Entonces dice, oiga, no lo haga. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no lo cumplas. No dejes que tu boca, oiga, y nosotros sí que pecamos con la boca, ¿no? Ya está. Por todo. Prometemos, juramos, decimos groserías, insultamos, y ya vimos que insultar, maldecir y todas estas cosas es pecado. Y que cuando maldecimos, ¿a dónde vamos? Para la paila del Para la paila del infierno. Entonces, con nuestra boca, hermanos, es mejor que callemos a que salgamos con una barbaridad. Controlemos nuestra boca. Digan delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, de tu boca? Fíjense que está diciendo que Dios se enoja. No está diciendo, ay no, como usted es mi hijo y como yo soy Dios de amor, Pobrecito. venga, pobrecito, papito, siéntese, que yo se las voy a pasar. No. Él se enoja a causa de su voz, de lo que usted habló, de lo que usted dice. Y destruya las obras de tus manos. ¿Qué será eso de que destruya las obras de tus manos? A ver. Lo que yo construí con las manos lo destruyo con la boca. ¿Será Sí, que- pero ¿qué quiere decir eso de que destruya las obras? El Señor se va a enojar tanto que va a destruir las obras de mis manos. Ah, lo que ya Algo material. lo que haya construido. Lo que haya construido, sus proyectos, su trabajo, su salud, su familia. ¿Ah? Fíjense que la palabra no está, ay venga papito, no, sigamos igual, sigamos de amiguis. La bondad y la misericordia. No, esa es otra alma, que es lo que el Señor, sí, el Señor es muy bondadoso, el Señor es amor, el Señor es misericordia, lento en la ira, rico en misericordia. Pero si usted jura, si usted le promete, dice no tarde en cumplir, porque se va a enojar Sí. y va a destruir ¿qué? Las obras de tus manos. Bueno, y entonces, ¿por qué el Señor es así, hermano? Porque usted es un incumplido, un infiel. Porque simplemente no tenemos trabajo, el Señor nos da un trabajo, no volvemos a congregarnos y ni nos acordamos más de Dios. Entonces, pero cuando estamos en la mala, ay Señor, ayúdame, y yo te prometo, Señor, y prometemos y nunca cumplimos. Y cuando el Señor lo llama otra vez a disciplina, dice, ay Señor, ¿por qué? Hermano, por hablar de más, por no cumplirle al Señor. ¿Y qué pasa? Si no cumple la palabra que usted le da al Señor, va a destruir las obras de sus manos. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Ahí está clarito en Santiago. Ustedes, hermanos, vienen domingo tras domingo. Y ustedes están buscando un cambio, ¿cierto? Amén. Amén. Y el Señor ha hecho cambios en ustedes. Amén. Amén. Sí. Bueno, el Señor ha hecho cambios en ustedes. Pero hermanos, para que el Señor de verdad haga un cambio radical en sus vidas, ustedes tienen que ¿qué? Obedecerle. Obedecerle, y obedecerle al Señor es fácil, siempre y cuando usted tenga comunión con Él. Es difícil cuando yo ya empiezo a hacer cosas o a imaginarme o pensar cosas del mundo. Ay, pero es que los evangélicos son aburridos porque entonces no toman, no se embriagan, no fuman marihuana. ¿Ah? No, hermano, es porque somos obedientes al Señor. Y la obediencia también trae sacrificio. Yo me tomaba hasta el agua de los floreros, hermano, ¿verdad? Pero Dios hizo un cambio. Pero yo tuve que dar un paso de obediencia. ¿Sabe qué fue lo primero que hice yo cuando el Señor me quitó eso de la cerveza, del trago y todas esas cosas? Borrar a todos mis amigos más tomadores que yo. Y nunca más, hasta el día de hoy, volví a hablar con ellos. No significa que si me los encuentro les haga mala cara, ¿no? Porque fueron amigos, hay que saludarlos.
Pero me alejo de allá, ¿por qué? Porque si estamos en relación con alguien que es pecador, con alguien que le gusta el trago, con algo que es debilidad para nosotros, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a caer en algún momento. La misma. Vamos a ir a lo mismo. Cuando un cristiano hace una promesa a Dios, debe cumplirla, hermano, lo más pronto posible, pues de no hacerlo se hará responsable ante Dios. Deuteronomio, capítulo 23, versículos del 21 al 23. Deuteronomio, capítulo 23, versículos del 21 al 23. Dice la bendita palabra. Por favor, búsquenlo. Deuteronomio, Capítulo 23, versículos del 21 al 23. Amén. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en qué? Pagarlo. En pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted habla, cumpla. Si no, pues Bien calladito. no hay pecado, no hay nada. Pero lo que hubiera salido de tus labios, de tu boca, lo guardarás y lo cumplirá. y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Usted se hace responsable, mi hermano. Tan pronto usted pronuncia la palabra de promesa a Dios, usted se hace responsable de hacer todo lo posible para hacerlo. Acuérdense del siervo de Eliezer, el siervo de Abraham. ¿Qué hizo? Todo lo posible por cumplirlo. Todo. Y es hasta un buen símbolo que ustedes se acuerden de colocar la mano derecha sobre el muslo. Para que cuando recuerden eso, ¿qué significa eso? Que usted va a hacer hasta lo imposible para poderle cumplir al Señor. Amén. Amén. El creyente que cumple las promesas que le hizo a Dios disfrutará de una santa protección. Si usted hace una promesa, hace un juramento al Señor, el Señor lo va a proteger a usted. ¿Quiénes se alegran por eso? Amén. Entonces, alégrese, mi hermano. Salmos, capítulo 50, versículos del 14 al 15. Salmos, capítulo 50, versículos del 14 al 15. Dice la bendita palabra: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que usted cumpla, paga tus votos al Altísimo, cúmplale a Dios. Cúmplale a Dios, nos dice el Salmo. Cúmplale. Y dice el versículo 15: e invócame en el día de la angustia, y te libraré, y tú me honrarás. Entonces dice, si usted cumple la promesa del Señor, ¿yo qué le voy a hacer? Lo voy a librar y lo voy a honrar. ¿Y qué significa honrar? Que lo va a poner en un sitio especial, en alto. ¿Ah? Y ese que el Señor dice, si usted me cumple, pues va a tener una protección mía y yo te libraré. Cuando un creyente cumple las promesas que hizo ante Dios, puede estar seguro que el Señor lo guardará de todos los ataques y artimañas del enemigo, mis hermanos. Siempre el Señor lo va a guardar. Siempre usted va a ver sus misericordias todos los días. Siempre. Pero aún estando la recaída. hay un estando en la recaída, claro. Porque una cosa es pecar de vez en cuando, porque todos no somos santos. Alce la mano aquí el único que es santo. No, y no.
No vino. Ocupado. Somos carne, somos hombres, estamos luchando contra el pecado y podemos caer de vez en cuando. Pero no significa que siempre estemos pecando, es diferente. Sí. Es diferente porque cuando siempre estamos pecando, ¿qué somos? Pecadores. Pero cuando estamos luchando, hermano, todos podemos caer. Todos. No existe en la tierra alguien que no caiga con pensamientos, palabras, obras, por omisión. Todos caemos, hermano. El creyente que incumple las promesas que le hizo a Dios tendrá que cumplir las consecuencias. Hay consecuencias para los que no cumplen sus promesas. Por eso es tan delicado, mis hermanos, que nos pongamos a prometerle a Dios. Es mejor quedarnos calladitos. Proverbios, capítulo 20, versículo 25. Proverbios, capítulo 20, versículo 25. Dice la bendita palabra. Lazo. ¿Qué es un lazo? ¿Qué es un lazo? Es algo unido entre dos personas en una. Bueno, puede ser. O Pero lazo literal, ¿qué es? ¿O para qué se usa un lazo? para atar. Para atar, para amarrar, para saltar. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Proverbios, pero Proverbios, capítulo 20, versículo 25. Proverbios 20, 25. Lazo, o sea, atadura, amarradura, es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. ¿Qué es apresuradamente? Rápido. Cuando usted hace las cosas rápido, ¿qué pasa? Presión, nervios. No piensa. No piensa. Y después de hacerlo, reflexionar. ¿No les ha pasado? sí, señor. Que usted dice, hace algo y usted se da cuenta que la embarró. Ay, ¿por qué la embarré? ¿Por qué la embarré? ¿Y por qué la embarró? Por apresurarse, por ser rápido, por no pensar. Y eso se vuelve en nosotros un lazo. Y el lazo nos mantiene amarrados. El cristiano que hizo un compromiso ante Dios de consagración, por ejemplo, que iba a dejar de pecar, no voy a volver a tomar, no voy a volver a fornicar. Hermanos, si usted hace un compromiso con Dios, cúmplalo, o si no, eso se le convierte en un lazo, en un amarre. Lazo es al hombre hacer las cosas apresuradamente y después de hacerlo reflexionar. Ya la embarró. Y el Señor, con las cosas del Señor no hay reversa. Con las cosas del Señor usted cumple o cumple, si lo prometió. Si no lo ha prometido, pues no hay problema. Pero si lo prometió, cumpla, hermanos, cumpla. Cuando un creyente incumple las promesas que le hizo a Dios, puede estar seguro que la ira de Dios los alcanzará. En donde usted esté, en donde usted esté. No es que yo voy a la iglesia para que no me alcance la ira de Dios, no, hermano. Donde usted esté, si no le cumple la promesa a Dios, usted va a caer. Y hay una historia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 1 al 11, de unos personajes que le prometieron a Dios y le incumplieron. Y ahorita vamos a leer qué pasó. Pero para darle el contexto, había un hombre que se llamaba Bernabé. Y Bernabé tenía unas propiedades grandes. Y dijo, bueno, yo voy a vender todo esto y lo voy a poner a disposición de la iglesia. Entonces Bernabé cumplió la promesa, vendió todo y fue lo puso a disposición de la iglesia en ese tiempo con Pedro. Entonces recibieron eso y dice la palabra que la comunidad, la iglesia primitiva o la iglesia de Hechos de los Apóstoles, lo que hacía era coger eso y administrarlo para todas las personas de la iglesia. O sea, todos podían no tomar
pero sí todos se beneficiaban de eso que Bernabé les había dado. Y entonces habían dos personajes, un matrimonio que se llamaban Ananías y Zafira. Y como Bernabé hizo eso y lo aplaudieron y todo el mundo, uy, Bernabé ve así, es comprometido con Dios, entonces ellos dijeron, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Y la historia comienza así. Pónganle cuidado. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, habían prometido, así como Bernabé, todo, y aquí ya estaban como cambiando la historia, ¿no? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Prometieron todo y aquí sencillamente estaban dando menos. ¿Cómo supo Pedro? Porque el Espíritu Santo se lo había manifestado. Reteniéndola y sustrajese el precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y fíjense lo que es las promesas, mis hermanos. Ustedes pueden prometerle a Dios. Los hombres no podemos saber, ¿cierto? Pero Dios sabe el compromiso que usted hizo con Él. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? ¿Cayó y qué? ¿Cayó y murió? Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Prometió que iba a dar toda la heredad, todo el bien que había vendido. Salió con raras, como dicen ahora los muchachos. Dio solamente un porcentaje. El Señor Dios ya lo sabía, se lo manifestó a Pedro. Pedro le dijo, oiga, ¿usted por qué hizo eso? Hermano, no haga eso. ¿Y qué pasó? La ira de Dios cayó sobre él. ¿Murió? ¿Y en dónde murió? En la congregación. Usted no se escapa de la ira de Dios. Nadie, nosotros no nos escapamos de la ira de Dios. Versículo 7. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Oiga, no andaban los dos, ¿no? Mínimo, Zafira estaba de compras con lo que prometió y no dio. Mínimo. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Vendió en 10 millones la heredad? Sí, la vendí en 10 millones. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ¿qué pasó? Cayó. Ella cayó a los pies de él. ¿Y qué pasó? Expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gran temor que debemos tener nosotros hoy en día, de jurarle, prometerle algo a Dios y que no lo cumplamos. No cumplamos, que no lo prometamos. Y hermanos, no tenemos que ser ligeros en nuestras palabras. Si usted le jura algo, le promete algo al Señor, cumpla. No espere que nos pase lo de Ananías y Zafira, que la ira de Dios descienda sobre nosotros, hermanos. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Sencillo.
Sencillo. Y no está mal hecho, vuelvo y digo, porque a nosotros nos da pena decir no. No. Empecemos a decir no. ¿No podemos cumplirlo? No puedo. No puedo. ¿Podemos cumplirlo? Oiga, sí, hagámoslo. Dijimos sí, pero le presentaron dificultades. Hermanito, hermanita, venga, lo que sucedió fue esto. Y pídale a Dios que usted pueda cumplir esa promesa, porque Él es el único que puede hacerlo. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a pensar solamente en el Señor. Vamos a pensar solamente en aquel que nos libró del pecado y la muerte allí en la cruz del Calvario. Y ahora somos libres. Y ahora tenemos salvación gracias a Él. Padre, hoy nos presentamos ante ti en el nombre, bajo la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque nos has hablado, mi Señor. Nos hablaste de los juramentos, mi Señor. Nos hablaste de nuestro carácter como cristianos, mi Señor. Que nuestro sí sea sí. Que nuestro no sea no, mi Señor. Hoy te damos gracias por eso, mi Señor. Porque de pronto no lo sabíamos, mi Señor. Tú nos lo enseñaste hoy, mi Dios. Te pido, mi Señor, que cada uno de mis hermanos tenga grabada esta palabra en su corazón, mi Señor, en su mente, Señor, y que a partir de hoy, mi Señor, cada vez que hagamos una promesa, tú la dirijas, mi Señor, que sea bajo tu voluntad, mi Señor, pequeña o grande, mi Señor, que seas tú allí gobernando nuestra mente, mi Señor, y sobre todo cerrándonos esta boca, mi Señor, que a veces no la podemos controlar, mi Señor, que nos des más paciencia, más sabiduría, conocimiento, mi Señor, para que podamos, Señor, estar junto a ti, mi Señor, cuando tú vengas allí en las bodas del Cordero, mi Señor. Están pasando tantas cosas en el mundo, mi Señor, que pareciera que tu venida es ya, mi Señor. Hoy te pedimos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que si la venida del Señor Jesús es ya, tengas misericordia, mi Señor, de toda la humanidad, Señor. Tengas misericordia, Señor, de la congregación, de la Iglesia Universal, de nuestros hijos, de nuestros familiares que aún no han llegado a ti, mi Señor. Te pedimos que tu gracia alcance, mi Señor, a todos estos hombres, mujeres, niños, mi Señor, que están esperando más de ti, mi Señor, que te están esperando, y que te pedimos, Señor, que nosotros como cristianos, mi Señor, seamos todos líderes, mi Señor, para llevar tu palabra en donde estemos, empezando en nuestro hogar, mi Señor. Te pedimos que nos transformes, mi Señor, que nos cambies, mi Señor. Ya no podemos continuar siendo solamente oidores, mi Señor, porque los solo oidores, mi Señor, pues irán al infierno, mi Señor. Que pongamos en práctica tu palabra, mi Señor. Que seamos esa luz, que seamos esa sal, mi Señor, que tú ya nos enseñaste que era, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias por las ofrendas que tú has traído hoy a esta congregación, mi Señor. Te pido que bendigas a los que vinieron, a los que no vinieron, mi Señor. Te pido que bendigas, Señor, a las obras que donde estamos, mi Señor, a todos estos niños, a todas estas mamás, a todas estas personas, mi Señor, con la autoridad que tú me has dado, mi Señor, que me has dado como siervo tuyo, mi Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, mi Señor, y bendigo la obra de tus manos, mi Señor, porque la obra es tuya, no es de nosotros, mi Señor. La bendecimos con la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, Señor. Solamente tú eres digno, Señor. Toda la gloria, Señor, es para ti. Toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque nos hablaste. En el nombre poderoso del que tiene nombre sobre todo nombre,
Jesús de Nazaret. Amén